Bueno, esto de las máquinas de chorizos es por las formas en que tiene Lobo de explicar lo que son los métodos de modelación, los algoritmos de modelación. Así que puedes tú explicarlo, Lobo. Tenemos una excelente máquina de hacer chorizos, buenísima, alemana, de Angela Merkel. La Merkel Machine de hacer chorizos. Y le metemos carne de primera calidad de puerco o de lo que nos dé la gana. ¿Qué nos va a salir? Unos chorizos excelentes. Ahora a esa misma máquina de hacer chorizos le metemos mierda. ¿Qué nos sale? Chorizos de mierda. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿La máquina, el algoritmo o la carne, los datos? Bueno, esas son las máquinas de chorizos. Entonces vamos a hablar un poco sobre las máquinas de chorizos. Si repasamos el proceso de cómo se generan los modelos, aquí está ilustrado. En el primer paso, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones sobre los datos biológicos y sobre los datos geográficos. Ya hablamos un poco sobre eso. Pero el siguiente paso, que implica también tomar decisiones, es los algoritmos de modelación. Actualmente existen un montón de métodos para hacer la modelación, porque no son métodos de modelación de distribuciones, son métodos matemáticos o métodos estadísticos o de algún otro origen que se han utilizado para una infinidad de problemas diferentes que están implementados para específicamente este problema. Si los enumeramos van a ser alrededor de 30, algunos tienen su programa asociado, algunos están incorporados en algún otro programa, algunos los cobraban, ahora ya creo que no cobran ninguno, por lo menos. Algunos son plataformas multimodelos, como por ejemplo estos de acá, en donde la misma plataforma puede utilizar diferentes métodos de modelación con los mismos datos, y eso a ustedes les permite ver la variación de las salidas, si utilizan el método 1, el método 2, el método 3, etc. ¿Sí? Entonces existe una variedad enorme, una enorme oferta, digamos, de modelos, y siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo. ¿Por qué? Porque no existe el método de modelación. A la fecha no existe un método que nos sirva para modelar cualquier cosa en cualquier parte del mundo bajo cualquier condición. No hay, y probablemente no lo vaya a haber. Entonces, surgen nuevos y los comparan con los establecidos y dicen, miren, el mío funcionó mejor. Les presento aquí, están los datos que yo utilicé y las métricas de evaluación y funcionó mejor. Pero si utilizan otro conjunto de datos resulta que ya no funcionó mejor. Entonces ese es un problema porque a los usuarios nos impone el problema de decidir por cuál método me decido. Necesito entonces saber cómo funcionan estos métodos, qué tipo de datos utilizan, cuáles son sus supuestos, para que yo pueda hacer un mejor uso de ellos. Y realmente, pues, las decisiones de por qué yo uso uno o por qué uso otro son muy variadas, pero muy pocas veces tienen que ver con un análisis de cuál me conviene utilizar. Es cuál aprendí, o ahora en la literatura pues es el que domina, en este caso, en estos tiempos. Ahorita vivimos en la época de Maxent, entonces pues todo se hace con Maxent. O cuál sé usar, ¿no? También cuál puedo aprender. A lo mejor a mí, por ejemplo, personalmente, R me cuesta mucho trabajo, entonces Biomod y Dismo no los uso, en donde vienen una serie de métodos. Entonces, las razones por las que uno utiliza unos u otros, en realidad tienen poco que ver con cuál nos conviene utilizar. Y una de las primeras cosas en las que uno se debe de fijar es cuáles son los datos que se necesitan para cada uno de los métodos y cuáles son los datos que yo tengo. Existen diferentes datos de entrada
datos biológicos de entrada para hacer modelación. Están primero los datos de solamente presencia, y hay métodos que solamente utilizan las presencias y no usan otra cosa. Existen otros que necesitan datos de ausencia. Y si uno no tiene datos de ausencia, pues ¿qué haces? Si ese método necesita datos de ausencia, pues inventas las ausencias. Entonces son o ausencias o pseudoausencias, sitios en donde tú estás suponiendo que la especie no está. Y como ya lo vieron, ese puede ser un supuesto muy fuerte. Y hay otros métodos que utilizan, esto está chueco acá, datos del entorno, de lo que le llaman el background, de la M, de todo nuestro sitio de estudio, hace un muestreo de cuáles son las condiciones que están allí y los contrasta contra nuestros datos de presencia. Entonces, dependiendo del tipo de datos que ustedes tengan, pues vean cuál algoritmo les conviene. Si en el mundo ideal, vamos a ponernos en el mundo ideal, ustedes tienen datos de presencia y de ausencia válidos cada uno, utilicen los métodos establecidos para manejar esos datos, porque son muy buenos. Las regresiones logísticas o las regresiones logísticas más sofisticadas como los GLIM o los GAM, esos son métodos que son muy robustos. No necesitan utilizar, como dice Lobo, algoritmos de séptima generación, que son pensados para datos de cuando uno solo tiene presencias, ¿sí? Bueno, acá hay una lista de métodos de modelación y el tipo de datos que requiere cada uno de ellos. Vamos a ver, así por tipo de datos, nada más un repaso muy superficial de algunos de estos, para que tengan una idea de que la oferta es amplísima y de que existen muchas posibilidades. De los datos de solo presencia, el primero de todos fue el BioClim, como les decía, que se originó en los años 70, y su lógica es muy simple, es bastante simple, y eso es lo que lo hace muy atractivo. Lo que ustedes tienen con BioClim es pues una caja, una envoltura bioclimática que se llama, si ustedes tienen en una variable X la distribución de sus puntos sobre esa variable, este es el rango de condiciones en el que vive esa especie, ¿sí? Pues si hacen lo mismo para otra variable y ven esos mismos datos, cuál es el rango de condiciones en donde está, ustedes construyen una cajita. Y si lo hacen para las n variables, pues construyen una cajita multidimensional, y ese es el BioClim. Luego lo que hace BioClim, pues es que para evitar el efecto que puedan tener errores en los datos que puedan estar en los extremos, pues lo recorta por cuantiles y simplemente lo proyecta en el espacio geográfico y genera un mapa de presencia y ausencia, tal cual, ¿sí? Algunos programas lo expresan como cuantiles nada más, pero esa es la idea. Luego existen los métodos de distancias ambientales. Ya nos había mencionado Clarita sobre distancias de Mahalanobis. Hay varias formas en un espacio multidimensional, en este caso bidimensional, de medir distancias. La más simple de ellas, o la primera de ellas, son las distancias de Mahalanobis. Las distancias euclidianas, lo que hacen es que en el espacio ambiental se calcula el centro, el centroide, en ese espacio multidimensional, y se mide la distancia de cada uno de los puntos de presencia, representados aquí en azul, al centroide, y se construyen pues anillos de distancia alrededor, y eso es lo mismo que se proyecta en el espacio geográfico. Otra forma de medir distancias es esta de Mahalanobis, que como se construye para la de Mahalanobis, se construye una matriz de varianza-covarianza, toma en cuenta la correlación que existe entre las variables. Entonces aquí, si estas dos variables X y Y tienen un cierto grado de autocorrelación, la distancia se genera de esta forma. Entonces, entre más elongado sea la elipse, quiere decir que más fuerte es la autocorrelación entre las variables,
Pero esta distancia lo que representa es que este punto está a la misma distancia del centroide que este punto de acá. En distancia euclidiana no, este está mucho más lejano, pero en distancia de Mahalanobis sí. Y existen otras formas, bueno, ya una vez calculadas las distancias, se proyectan en el mapa. Y existen otras formas de medir distancias que también están implementadas en métodos de modelación. Las distancias de Manhattan o de Gower, que están en un algoritmo famosón que se llama Domain, por ejemplo. O hay otras formas de distancias, pero sí tiene implicaciones la decisión, porque miren, este esquema lo que representa es la forma del nicho en dos espacios, en dos variables, temperatura y precipitación, medida con diferentes distancias. ¿Sí? La distancia de Gower, que tiene una forma como de estrella, Mahalanobis, y la distancia euclidiana. Entonces eso que ustedes ven acá es la representación del nicho de la especie, es la reconstrucción del nicho de la especie a partir de esos puntos. Y puede ser muy diferente la reconstrucción, la configuración del nicho, por eso tiene implicaciones. Bueno, hay algunos algoritmos de los que utilizan presencias y ausencias, y los más conocidos o los más populares son los métodos de regresión, los diferentes métodos de regresión que hay, desde la logística hasta los modelos lineales generalizados, o los modelos aditivos generalizados, que incorporan, pues a diferencia de la regresión lineal, por ejemplo, incorporan otras formas no lineales de relación entre las variables. Estos árboles de regresión que se originaron en los árboles de decisión, no sé si ustedes estén enterados sobre estos métodos heurísticos de decisiones, pero son variaciones, digamos, de las regresiones. Ahora hay algoritmos que utilizan presencias y pseudoausencias, cuando uno no tiene los datos de ausencias y se inventan, se llaman pseudoausencias, y a veces desde el punto de vista del usuario, uno solamente alimenta al algoritmo con presencias, pero en el proceso interno pasan cosas que uno no ve, esa es la caja negra, y uno de los populares que utiliza presencias y pseudoausencias es el GARP, que se popularizó mucho hace unos años, y es un algoritmo genético, y lo que hace este método en particular es que utiliza esta aproximación de inteligencia artificial, que son los algoritmos genéticos que están inspirados en el proceso de selección natural, para optimizar una solución. Estos métodos son de optimización, se llaman así, y lo que hace GARP en específico es que construye primero unos modelos de nicho iniciales a partir de regresiones logísticas y de bioclim, y es como un meta-algoritmo porque utiliza primero regresiones logísticas y bioclims para caracterizar una primera caracterización del nicho, y luego, encima de eso, entra el algoritmo genético para generar variación en esa caracterización del nicho. En específico, este GARP lo que hace es que genera reglas que son una forma de expresar cuáles son las condiciones bajo las que vive una especie. Si la temperatura está a tanto y tanto, entonces la especie está presente, ¿no? Lo que hace específicamente el GARP es que de tu área de M, tu área de análisis, todos los píxeles en donde no hay una presencia registrada puede ser una ausencia, y lo puede tomar como una ausencia o una pseudoausencia en este caso, y lo hace de manera aleatoria. Eso ya en la caja negra, pues en el software ya automatizado, pero tú lo podrías hacer a mano. Tú podrías decidir cuáles píxeles corresponden a ausencias, a pseudoausencias, porque no tienes la certeza de que sea una ausencia, y con eso alimentar al modelo. Bueno, entonces lo que GARP genera al final es un mapa binario, un mapa de presencia y de ausencia. Luego existen otros métodos como también de inteligencia artificial, digamos, los support vector machine, que son métodos de clasificación.
o su origen es en la clasificación. Aquí también necesita contrastar entre un tipo de datos y otro, que sería presencia y ausencia. Y si no tiene presencias, si no tiene ausencias, perdón, también se las inventa, y pues lo que buscan los support vector machine es encontrar en este, digamos, espacio de 2 dimensiones también un vector que separe las condiciones en donde sí y donde no está la especie. Y existen otros métodos que utilizan no los datos de pseudoausencias, ni los inventan, ni ausencias, sino datos del entorno. Esto quiere decir que hace un muestreo de toda la región de estudio para ver cómo son las condiciones de la región de estudio y lo contrasta contra los sitios en donde está presente la especie, ¿sí? Uno de ellos, pues, es un método realmente muy bueno, y es uno de los primeros también que tuvo su programa independiente. El programa se llama Biomapper y el método se llama ENFA. Y lo que hace es un análisis de factores que se parece a un análisis de componentes principales en sus principios, y lo que busca es primero caracterizar las condiciones de la región, calcula el centroide de ese espacio ambiental, y luego ve las distancias que existen entre el centroide del espacio completo con el centroide de las presencias. Y midiendo las distancias entre esos 2 centroides es que calcula las variables que se llaman de especialización y de marginalidad. Simplemente hace, digamos, la nichósfera de todo el lugar y la nichósfera de las presencias, y así caracteriza las condiciones favorables para la especie o no. Un método muy parecido es el Climate Space Model, que está implementado en el software de Open Modeler que desarrollaron allá en CRIA. Y pues el más famoso de todos estos es el método de máxima entropía, que este método lo que busca es igual, caracteriza o genera una función de densidad o una función de distribución de los datos de presencia y de todo el entorno, y busca una función de distribución que ajuste a estos datos. En esa búsqueda de esa función de distribución tiene que seguir por lo menos 2 restricciones. Una es que siga el principio de máxima entropía, y por eso se llama así. Podría haber muchas funciones de distribución que ajusten a estos datos, pero la que tiene la máxima entropía es aquella que es la función más plana, se llama. O sea, si en lugar de que sea con muchas curvitas, es la que esté menos ajustada a los datos, la que tenga menos restricciones en ese sentido. Y la otra restricción que sigue es que la función de distribución que se ajuste a esta se tiene que parecer en la media a la media de los datos observados, ¿sí? Entonces, el producto de este proceso es que es una curva, es una función de distribución, una curva, ¿sí? Y cada píxel es un elemento de esa curva, está abajo de esa curva. Entonces, los valores que produce son valores de la probabilidad. Bueno, si leemos a Phillips, que es el que lo inventó, dice, es la probabilidad de la presencia de la especie en cada uno de los píxeles, pero no estamos muy seguros que esa interpretación sea en realidad correcta, ¿no? Es una función de distribución expresada en probabilidades, así es como sale lo de máxima. Pero bueno, usen el que usen, la forma del nicho va a ser diferente, o puede ser muy diferente, con los mismos datos de entrada. Allí radica la importancia de la decisión. ¿Cuál se aproxima más a la verdad? Ese es el gran problema que tenemos, porque no tenemos una forma de saber cuál, o sea, no conocemos la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos aproximar más a una verdad desconocida?
pues lo único que tenemos para saber qué tanto nos estamos aproximando a la verdad son los mismos datos de presencia y en el mejor de los casos de ausencia de la especie. Y tenemos que implementar los métodos, alguna forma de evaluar cuál se aproxima más a la realidad. Ahora esto nos impone el problema de, bueno, ¿y cuál uso? ¿No? O sea, sí que bueno que haya muchos, pero ¿cuál uso? ¿Cuál me conviene utilizar? Bueno, pues no hay una fórmula. O sea, lo que se necesita hacer es probar para la estructura específica de sus datos qué método está dándoles mejores resultados. Si no prueban, no lo pueden saber. A priori no lo pueden saber. Pueden descartar un conjunto de métodos que no son útiles para los datos que ustedes tienen. Pero de los que sí son útiles para los datos que ustedes tienen, no pueden saber a priori cuál va a funcionar mejor. Entonces, lo mejor sería probar varios. Hay muchos, no muchos, pero sí hay varios estudios en donde hacen comparaciones entre métodos. Teniendo todo controlado, las mismas variables, los mismos puntos de entrada, etcétera, ponen a prueba diferentes métodos. Y a partir de esos estudios es que se han, digamos, encontrado métodos ganadores y métodos perdedores, ¿no? Los que tienen la L acá arriba. El estudio más popular de todos estos es del 2006 de Jane Elliott, porque fue un trabajo de mucha gente. Ahí, vean el número de autores que hay, probando un montón de métodos. Así, como les estoy diciendo, con datos controlados de entrada y poniéndolos a competir bajo las mismas condiciones. Y ahí es a partir de este artículo en donde salió que acá adentro está, de los mejor rankeados está Maxent. Y Maxent tiene varias virtudes. Uno es que es un método bastante robusto, es muy bueno, pero no es universalmente bueno. Otro es que tiene una interfase, un programa que es sumamente fácil de utilizar. Entonces la combinación de esas dos cosas hace que sea una maravilla, pues. O sea, si funciona bien y es fácil, pues ¿para qué busco utilizar más cosas, no? Pero pues sí hay que buscar más cosas. Ahora, un grave problema en este estudio, que en ese tiempo no se entendía muy bien, pero ahora se entiende mejor, es que la evaluación de los modelos no es una cosa trivial. Saber qué método o qué salida de los métodos es una mejor representación de la distribución o del nicho de la especie, no es una cosa sencilla. Porque así como no hay el mejor método para modelar, no existe un buen método para evaluar la calidad de los modelos. Y en ese sentido, el método más utilizado por todos es el área bajo la curva ROC. Pero también eso es otra, es una consecuencia de otra perversión. Como viene dentro de Maxent, viene el cálculo de la ROC y de la AUC, pues entonces ya para qué uso otra cosa si ya me lo está dando todo este programa, ¿no? Pero hay un artículo, de verdad, y no porque esté acá Lobo, pero es un artículo clásico en la literatura de la modelación sobre por qué no se debe de utilizar la curva ROC y el área bajo la curva ROC como la medida de calidad de los modelos. Y así como no es recomendable utilizar la ROC, solamente la ROC, no es recomendable utilizar solamente ninguna otra. Existen varias, está el índice de capa, está el índice TSS, están las pruebas estadísticas como la binomial o la G cuadrada. Pues todas ellas ven diferentes aspectos de la calidad del modelo, pero ninguna nos permite decir, a partir de este número yo puedo decir que este método es mejor que este método. Y así es como se ha utilizado la ROC. El área bajo la curva, el valor AUC, entre más se aproxime a 1, entonces quiere decir que mi modelo es mejor, ¿no? Y entonces yo puedo estar comparando tus ballenas francas contra las plantas de Maribel,
y lo quieres comparar por medio del AUC y decir, no, pues es que mis modelos me salieron mejor porque me salieron en punto 97 y a ti te salieron apenas en punto 82. Bueno, esa es la forma en que no se debe de utilizar esas métricas. Y eso es lo que pasó acá, que quisieron comparar peras con manzanas. Entonces tengan mucho cuidado también cuando lean este tipo de información. No porque esté publicado y porque sea un artículo muy popular deja de tener sus problemas metodológicos y en este caso muy fuertes, ¿no? Bueno, esto del funcionamiento de los modelos tiene un problema adicional y más fuerte todavía cuando se hacen proyecciones a otro escenario ambiental diferente del de calibración. En este experimento que hicimos hace ya varios años, igual con datos controlados pusimos a correr 9 métodos diferentes de modelación, estos que están acá. Estos son los datos originales y estas son las proyecciones a un escenario de cambio climático en el 2030, con los mismos datos de entrada. O sea, lo único que varió fue el método que utilizamos. Entonces, fíjense. Esta es la distribución actual y todas estas son proyecciones al mismo escenario del 2030. Si utilizo la métrica de Gauer, esa distancia de Gauer, la especie se va a extinguir casi. Pero si utilizo un GLIM, a la especie le va a ir muy bien hacia el 2030. ¿Sí ven? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué sucede eso? O sea, lo que está determinando el futuro de la especie es el método de modelación. Y suena ridículo, pero es que de verdad es que así lo reportamos en la literatura. Ustedes fíjense en la literatura sobre cambio climático usando modelos de nicho. Ustedes quieren hacer predicciones, o bueno, no digo ustedes, nosotros queremos hacer predicciones, es que a la especie le va a pasar. Y es que miren, las condiciones donde vive ahora la especie se van a reducir, ¿no? Le va a ir mal con el cambio climático a la especie. Pero nos tenemos que detener en cómo los métodos de modelación hacen esto. Y si hacemos una comparación así y vemos que salen cosas tan diferentes, que unos proyectan aumento y otros proyectan reducción, pues entonces quiere decir que algo hay en los métodos que no está bien. Y el problema es que cómo hacemos para saber cuál es el que por lo menos nos infiere sobre la dirección correcta de cambio. Bueno, de eso va a hablar luego Ángela, supongo, ¿no? Eventualmente cuando hablemos de transferencias. Bueno, esto sucede porque cada uno de los métodos tiene supuestos diferentes cuando se enfrenta a condiciones climáticas diferentes del escenario de calibración, lo que se llaman climas no análogos. Hacia el futuro, digamos, en un escenario climático del futuro, va a haber combinaciones climáticas que no hay ahorita en el presente. Ustedes calibran el modelo con condiciones del presente y cuando las proyectan en esas nuevas condiciones, pues el algoritmo, unos dicen, yo digo que sí puede estar, y otros dicen, yo digo que no puede estar. Pero lo están inventando, o lo están extrapolando, o lo están, quién sabe qué. Exactamente. Y además se escogieron estos métodos porque todos, calibrados en el escenario actual, sacaron buenos resultados del modelo de distribución actual de la especie. O sea, en el presente no se comportaban así, sino se comportaron bastante consistentes. Entonces el problema fue a la hora de proyectar y tiene que ver con eso, con cuáles son los supuestos sobre los que trabaja cuando hace pues en algunos casos extrapolaciones y en algunos casos no, pero cuando se enfrenta a estos climas no análogos, a estos climas diferentes, pues dicen diferentes cosas sobre si puede estar la especie o no. Tengan mucho cuidado con esto de las proyecciones a futuro. A todos nos entusiasma mucho hacer investigación en cambio climático y hacerle al adivino, ¿no? Y pensar que podemos saber qué va a pasar hacia adelante. Y pensar, todavía peor, pensar que los modelos de nicho nos los pueden decir. No. Tengan mucho cuidado porque no funciona así. Ahora, hay
propuestas de cómo podemos, pues si no resolver el asunto, sí abordarlo o medir por lo menos algo sobre esto que es la incertidumbre por medio de ensambles que se llaman. Los ensambles es simplemente que ustedes tienen toda esa bola de 9 modelos y los juntan y ver en dónde hay coincidencias y dónde no hay coincidencias. Hay corrientes de seguidores de ensambles y hay corrientes de los que totalmente no están de acuerdo con los ensambles. Y los dos tienen su parte, sus puntos a favor para seguirlos o no seguirlos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una serie de métodos y consistentemente todos ellos, que son diferentes formas de aproximar un problema, nos dicen que aquí la especie puede estar presente, entonces tenemos un poco más de confianza de que puede estar ahí la especie presente. Pero por otro lado, si tenemos métodos buenos y malos mezclados y los ensamblamos, pues a los buenos los estamos degradando con los malos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cierto cuidado cuando uno hace ensambles, por lo menos que sean con modelos que en el proceso de evaluación sean buenos o razonablemente buenos, ¿no? Este es un ejemplo de cuántas formas diferentes hay de ensamblar. Puedes sacar la media, puedes sacar la mayoría, como tú lo estás diciendo, pero estos son ensambles de salidas de modelos, no de variables. O sea, cada una de estas líneas es un polígono de la proyección o la predicción, digamos, de un modelo, de un método diferente. Aquí tienes 3 métodos diferentes. Entonces lo puedes hacer pues, estimando probabilidades o simplemente usando mayorías o usando medias, por ejemplo, ¿sí? Hay diferentes métodos de ensamblar. Lo que se acostumbra a hacer es que genera superficies como este tipo, en donde muestras el nivel de consistencia de los modelos, ¿no? Y entonces los que generan en áreas, digamos, alejadas, así extremas, y que solamente uno de los 10 métodos predijo ahí la distribución de la especie, pues lo mencionas, esta zona tiene mucho menos apoyo que las zonas en donde coinciden más, ¿sí? De esa manera. Por ejemplo, esas cosas también están influenciadas por el umbral que uno seleccione para cortar los modelos, si los modelos son de probabilidad. Sí, eso también. Si es un modelo como GART que solo es binario. Y entonces ahí también entra la pregunta de por dónde debería cortarlo, con qué umbral. Exactamente. Sería muy buena si nos pudieran dar un poquito de luces, pues, ¿De selección de umbral? de umbrales, sí. Y lo otro es que en Colombia hay un proyecto que se llama Biomodelos que también está trabajando el instituto, y lo que hacen es, se generan varios modelos a partir de diferentes algoritmos o programas. Y lo que hacen es, entra el experto y como que vota cuál es el mejor, o dice, por ejemplo, en estas áreas hay sobrepredicción o cosas de ese estilo, entonces los expertos van calificando los modelos y pues ahí también se puede como seleccionar los mejores calificados por expertos. Sí, pues mira, toda la información que tú puedas recuperar es muy útil. La información de expertos también tiene sus sesgos, ¿no? Porque pues un experto difícilmente ha recorrido todas las zonas de distribución de la especie de la que es experto, del grupo del que es experto, a lo mejor sí. Pero lo que tiene es ese feeling que le decimos, ese conocimiento del grupo que puede estar en la zona y decir, aquí la vamos a encontrar. O sea, sí te puede decir en dónde la puedes encontrar por su conocimiento y que no lo puedes expresar cuantitativamente de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, toda la información es útil. Ahora, también se podría hacer un consenso entre expertos, ¿no? Y es lo mismo que hacer un ensamble. Entonces, una cosa es cómo que a partir de los datos tú tomes decisiones, de los datos, de los números, pues, que tú tomes decisiones, y también, pues, otra es complementaria, porque no es antagónica, es que a partir del conocimiento experto tomes decisiones. Ahí en ese tema de los expertos también hay que considerar qué es lo que estás queriendo modelar, porque si quieres modelar distribución potencial, Claro. vale la pena considerar la opinión del experto para la revisión de los datos, no del mapa final, porque él va a decir, aquí no hay municipios donde a lo mejor sí hay ambiente, pero él no lo ve. Sí, también, claro. Entonces, Sí, buen punto. El mapa de distribución geográfica o de uso realizado está muy bien que revise el mapa final. Y si
fíjate una cosa, estamos haciendo ese esfuerzo para que validen los mapas. Y no estamos aprovechando para que validen los mapas de distribución realizada, real del bicho. Y entonces el tipo lo que va a hacer es que, mira, de esta zona de acá, quítala. Pero ¿y por qué la vas a quitar? Pues mira, porque yo sé que ahí no está. ¿Y por qué lo sabes? Hombre, porque he ido varias veces. Pero eso no está en la literatura. ¿No lo has citado? ¿No tienes ningún trabajo ahí? No. Pues agarrar esa información. O sea, las zonas sobre los modelos en las que los expertos quitan deberían de ser guardadas, porque esas son zonas relativamente bien inventariadas, en donde él dice que ya conoce. Entonces estamos desaprovechando de nuevo una fuente de información que a lo mejor ya no la vuelves a tener, ya no vuelves a reunir a ese experto para ese grupo en otra ocasión. Le has pillado ahora, le has agarrado y el tío te recorta los mapas. Bueno, pues las zonas de recorte serían zonas que hay que guardar, porque esas son zonas en donde uno puede decir que los inventarios son buenos y asignar después buenas ausencias o relativamente buenas ausencias. Estamos perdiendo una oportunidad. Claro. Ahí. En el programa, en la página que está del instituto, esas observaciones quedan todas, usted las puede consultar, quedan ahí como unos datos, quién lo dijo y de dónde, y uno puede dibujar el polígono de dónde es que Excelente. Y es que eso, lo que están haciendo en el Instituto Humboldt es hacen una relación digamos, en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? Saben que hay una opción que le dan de la pregunta de preguntarle al público, ¿no? Que lo ayude. Es más o menos lo que ellos tratan de aplicar dentro de esta plataforma. Es el voto de la mayoría por lo que se van a guiar. No es solamente un experto, son muchas personas. Excelente. Pero Sí. eso debería de convertirse en un mapa, porque sería muy útil. Lo que la mayoría ha quitado podría ser muy útil en el futuro. De todas maneras, el proceso de mapeado, digamos, a la distribución del mapa sería bonito que contara con las dos cosas. Mire usted, este es el modelo, este es lo que los expertos dijeron que no se lo creen, que hay que quitar, ¿vale? Eso me lo guardo, ¿vale? Porque es información futura y útil, y ahora le pongo el resultado neto. Y el resultado neto es esto. Entonces esas son unas zonas más de incertidumbre que no han sido soportadas por la opinión de los expertos. Entonces, cuanto más información hay detrás, mejor es el mapa, más completo es el mapa, más completo es nuestra representación, ¿no? Entonces no es lo mismo decir que voy a colocar una reserva para proteger a tal especie en el lugar en donde el modelo me ha dicho que puede tener favorabilidad para que exista realmente, que colocarla en el lugar en donde, además de favorabilidad, el experto está de acuerdo en que en esa zona perfectamente estará el bicho, a que la coloques en el lugar en donde ni siquiera hay favorabilidad ni el experto está de acuerdo, ¿no? Entonces, toda esa calidad de la información ya no es blanco-negro, ya es una foto en grises que es más útil, ¿no? Entonces, perderla yo creo que no es bueno, y tenerla es estupendo. Claro. Pero luego hay una cosa que deberíamos de reflexionar, que es previa, es decir, son mecanismos para relacionar con variables ambientales datos de presencia o de ausencia de los organismos, de supuesta ausencia, ¿vale? Y son mecanismos bastante buenos todos, son algoritmos, técnicas de modelización bastante buenas, ¿no? ¿Me quiere esto decir que si yo aplicara diferentes técnicas de modelización, como estos algoritmos, las que están representadas aquí, a los datos de una encuesta para ver quién va a ganar las siguientes elecciones en cualquiera de los países de ustedes, me saldrían vencedores diferentes? No me lo puedo creer. Sinceramente no me lo puedo creer. Estoy convencido de que no ocurre. Entonces, hay algo en la base, en la utilización, que hace que eso se produzca de ese modo. Hay algo extraño. Y ese algo extraño es la sobreparametrización de los métodos. Habría que mostrarlo en una... Hablaremos de ello, Sí. ¿no? De las relaciones, de lo que significa interpolar, extrapolar, y de lo que significa sobreparametrizar, cuando ya no conoces la capacidad de respuesta, porque el método has utilizado más parámetros casi que casos tiene. Lo vamos a ver. Pero las diferencias no deberían de ser razonables. O sea, una regresión logística funciona muy bien y una red neuronal funciona muy bien. ¿Por qué van a tener diferente comportamiento?
porque estamos en ciencia, y él dice esto debería funcionar porque son buenos modelos. Y vemos que están siendo comparados de una manera correcta y no funcionan, en el sentido de que no coinciden o medianamente coinciden. Entonces, ¿qué? No son buenos modelos entonces. Si están bien utilizados y están dando resultados contradictorios. Sí. Ese es el hecho. Yo estoy cuestionando la autoridad. ¿Por qué entonces son así? Entonces porque lo hicieron mal. No, me dice que lo hicieron bien. Entonces, obviamente hay algo en los modelos que no está funcionando. Lo que pasa es que el problema es que se usaron los datos igual para modelos que deberían haber usado diferentes datos. O en este caso en particular es Está buena, ¿sí? Tan bueno, sí. como El dieron. problema es eso, que para cada una de las técnicas de modelación, o sea, que tiene una forma diferente de proceder. Debería de tener una forma diferente de proceder. No, porque los pasos son distintos. O sea, si sacás del medio el algoritmo, que parece una cosa muy compleja, y te quedas con la idea de que son pasos, todas esas técnicas hacen diferentes pasos, siguen diferentes pasos para la información. Y ahora es una selección de la misma manera, porque querés hacer la comparación, o querés mostrar que son diferentes, entonces ahí la cagás. No podés hacerlo, o sea, no es válida, o sea, es válida la comparación, pero por el absurdo. Estás demostrando que lo que hay que hacer es, para cada una de las situaciones, elegir los datos de manera que la serie de pasos que vos vas a utilizar tengas... Hay un artículo en el que, digamos, comparan el número de pseudoausencias que se usa para cada uno de los modelos y logran como identificar que hay cierto número de pseudoausencias necesarias para correr un GAN, digamos, o para correr un random forest. Ese tipo de cosas generan variación en esto. O sea, pudo haber afectado eso en ese momento que no consideraron en este año. Que fue el caso. O sea, en ese ejercicio lo que teníamos eran datos de presencia solamente. Entonces las ausencias que se generaron para correr los GAN, por ejemplo, los GLIM, pues en esos casos estaban controlados para esos dos, pero no fueron las mismas que se utilizaron para un GARP, por ejemplo. Entonces ese tipo de factores son los que están causando el problema, pero también la forma en que manipulan los datos cada uno de los métodos, ¿no? De los datos en el escenario de calibración y de los datos en el escenario de transferencia, de sus capacidades de extrapolación o no. Y eso cómo se relaciona con la especie, esa es otra historia también. Sí. Por ejemplo, en los temas climáticos, por ejemplo, de huracanes. Que ustedes sí saben de huracanes. O sea, se maneja un grupo de modelos, ¿no? Para predecir la trayectoria del huracán. De hecho, normalmente los estamos viendo modelos y de pronto te marca un rango, y si vemos las imágenes de NOAA cualquiera, te hacen un cono del modelo. Y es muy interesante porque después cuando pasa el evento, que sí pasó, y se puede probar por dónde fue el huracán, o sea, se pudo predecir, en ocasiones los modelos que aciertan son diferentes. O sea, en unas ocasiones es un modelo X el que coincidió con la trayectoria, y en otras otro modelo Y que fue el que coincidió con la trayectoria. Evidentemente, quizás tiene que ver, o sea, uno de los elementos tiene que ver con la forma en que se manejan en este caso los datos, ¿no?, que introduce cada modelo. Pero no quiere decir en ningún momento que un modelo sea bueno o el otro malo, depende de determinadas condiciones, ¿no? Un poco pensando en tratar de interpretar, que por supuesto en estos temas que son más complejos, porque son biológicos, evidentemente, me parece que o sea, esperar, no sé, una imagen futura perfecta, siempre va a haber multicausas, ¿no? Hasta cierto punto, en esto no hay biología. O sea, son datos, son puros puntos, y esos puntos ahí corresponden a una planta, pero podrían corresponder a postes de luz, ¿sí? Entonces, en este caso es un problema de la manipulación de los números, de los ceros y de los unos, con respecto al vector de variables en los dos escenarios. ¿Y cómo le das de peso a cada una de las variables?
del clima, depende cómo haya entrado y cómo tú extrapolas y tienes una función compleja. El caso es que los resultados de cada uno de los modelos podrían tomarse como una trayectoria del huracán. Y de ahí un poco el éxito de los ensambles, porque es, bueno, pues vamos a tomar la trayectoria promedio, que nos dice la gran mayoría, y vamos a tomar un más menos, que sería lo que El cono. Lo que no sabemos es hasta qué punto todas esas decisiones, toda esa variabilidad está dependiendo de los datos de entrada de partida y del procedimiento que se hace ahí, y hasta qué punto está dependiendo simplemente de que la respuesta que parametrizas es más o menos compleja. En una regresión lineal la respuesta es muy simple, yo te digo que va a ser así. Y cuando ocurre esta temperatura, ¿cuánto? Pues esto. En una ecuación muy compleja, lo que va a ocurrir al final es mucho más difícil de predecir. Entonces esas variabilidades están ahí, todo eso está ahí. Lo veremos. Lo veremos, sí.